Dicho esto, sean todos bienvenidos. La invitación que vamos a tener en cada estudio de piedra angular es a que tú puedas entender lo que está proponiendo la Biblia, que nosotros no entendemos nada más como un libro. Nosotros entendemos y bajo la fe que elegimos ponerle, la vemos como la palabra de Dios. Por ejemplo, yo tengo un journal, un diario, que en él escribo mi día o escribo algunas cosas. Si en algún momento alguien lo lee porque es mi autoría, alguien puede decir palabra de David. ¿No? Yo por ahí pongo algunos análisis, pongo mis entendimientos. En este intento muy a lo mejor banal de poder explicar por qué nosotros le decimos palabra de Dios a la Biblia. Ahora, la Biblia es importante entender que tiene diferentes versiones. La invitación es a que nosotros la podamos leer en la nueva versión internacional, porque es la que me gusta como desarrollar, es una de las traducciones oficiales de la Biblia y es importante entender por qué hay diferentes traducciones, por qué hay diferentes Biblias, como por ejemplo Reina Valera, la Biblia del Oso, Dios habla hoy, TLA, entre otras versiones. Entendamos que la Biblia originalmente fue escrita en hebreo, griego y arameo. Entonces, para que tú y yo la podamos leer en castellano, para que tú y yo podamos acceder a ella, tuvo que traducirse del original a nuestro idioma, nuestra lengua. Entonces, las traducciones lo que hacen es interpretar lo original para poder de alguna manera poner el contexto y poner las palabras. Por ejemplo, cuando hay intérprete de lengua de señas mexicano, no está traduciendo. Porque, por ejemplo, nosotros decimos perro en LSM es esto, perro, ¿no? Hacer una seña de perro. No decimos perro, me explico, no traducimos, interpretamos. Lo mismo ocurre con las diferentes versiones. Por eso hay diferentes versiones. Entonces, si tú tienes una Biblia a tu alcance que sea Reina Valera o que encuentres que dice algo diferente, vas a poder identificar que el trasfondo sigue siendo el mismo aunque utilice diferentes palabras. Por ejemplo, hay personas que son sordas y que o que no han desarrollado el habla y a un perro le hacen, no sé, esta seña, ¿no? Como perro. No, y no se sabe la lengua de señas mexicano. Entonces, si le hace perro y se entiende, pues el objetivo es el mismo, ¿no? A una persona que sí sabe el LSM y que dice perro así. Ahora, bajo este precepto es como nos vamos a utilizar la nueva versión internacional. Quiero ser insistente en que aquí no importa la religión que tú profeses, buscamos que tú puedas conocer a Jesús, pues conocer a Dios como creador y que lejos de toda filosofía, lo que hoy aprendas sean herramientas que te funcionen en el día a día. Piedra Angular nació hace muchos años, que es el nombre de este proyecto, de los estudios, entre otros recursos que van a salir más adelante, por una asignación que Dios me dio. Y más adelante vamos a entender cómo es que Dios habla al hombre. Y yo, David Calderón, entendí que Dios me había hablado para poder hacer con su mensaje tres cosas. Salvar, es decir, que el mensaje de Jesús, de su paz, de su amor, de su evangelio llegara a las personas que no lo conocen. Restaurar, que en segundo punto, que es como si alguien en algún momento fue a la iglesia, en algún momento conoció algo de Dios, en algún momento estuvo orando, estuvo buscando crecer espiritualmente, pueda volver, es decir, pueda ser restaurado y edificar. Es decir, que personas que han estado mucho tiempo leyendo la Biblia puedan seguir creciendo en su fe y en su espiritualidad. Esas son parte de las premisas que vamos a poner hoy en día. Nosotros también creemos, para que los que sepan qué estamos haciendo aquí, al inicio y al final de cada estudio voy a hacer una oración, porque creemos que la forma en la que tú y yo podemos acceder a Dios es a través de Jesús de una manera libre. No necesitamos hacer un rezo. ¿Cuál es la diferencia de una oración a un rezo? Un rezo tiene su propia estructura y se repite, ¿no? Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, y lo repites. De alguna manera ya está estructurado, ya tiene su función y todo. La oración es conversacional. Estamos hablando con Dios como hablásemos con cualquier otra persona y creemos que a través de Jesús es como podemos acceder a esto. Ahora, hay algo que me llama la atención y es que para que tú puedas acceder a todo esto y que te edifique y que construyas y que seas una persona espiritual, por así decirlo, es que necesitas ponerle una pizca que se llama fe. Si tú eliges con fe, ver con fe todo esto que vamos a leer, te va a ayudar y vas a ser transformado. Es donde una metanoia ocurre. Esta palabra quiere decir de alguna forma como metamorfosis, como cambio. Es donde nuestra mente es transformada para bien y crecemos. Pero si tú eliges no verlo con fe, dicho sea de paso, aún así te va a ayudar a que seas más sabio, más pleno y que puedas crecer en tus relaciones interpersonales y en la vida que deseas vivir. Ahora,
La idea es que tú y yo le pongamos fe a lo que estamos viendo, pero aún si elegimos verlo sin fe, nos va a ayudar para que tú tengas esto como premisa. Algo que siempre me gusta decir con mucho respeto es que no hay preguntas tontas. Si tú tienes una pregunta que de algún momento dices, ay, no sé de qué es esto, ¿a qué te refieres con Dios Padre? ¿A qué te refieres con el papá de Jesús? O sea, ¿qué es esto? Tú puedes hacer las preguntas con toda libertad, con toda confianza. A diferencia de los otros estudios que hemos hecho, la invitación hoy es a que puedas esperarte al final para que hagamos las preguntas y así poder tener un estudio más corrido y en poder resolver todas tus dudas en la parte final y que las demás personas que tengan que retirarse, pues se puedan retirar y así puedan acceder de una forma corrida al estudio que va a quedar grabado. Ahora, yo les decía que no hay preguntas tontas, más bien hay tontos que no preguntan. Entonces, elijamos pasar un poquito ahí la pena que esto pueda representar y por favor anímate a preguntar, que si yo no sé la respuesta, créeme que la voy a investigar, le voy a preguntar a mi pastor, voy a leer más referencias bíblicas, más diccionarios bíblicos para darte la respuesta. Ahora, también aquí hay personas que ya tienen tiempo estudiando la Biblia y nos pueden dar su aportación para que no te vayas con dudas. Algo que aquí también vamos a generar es una comunidad, que tú puedas tener una familia donde personas quieren ser mejor. Hablando desde las neurociencias y el desarrollo psicológico, es importante entender que el medio importa. Entonces, si tú apartas a la semana una hora todos los lunes para conectarte en este estudio, vas a estar como en algo que yo llamo fe corporativa, porque todos los que están aquí van a estar creyendo por ser mejor. Van a estar creyendo porque lo que vamos a estar estudiando les va a ayudar para bien. Y esta fe corporativa va a activar en muchos de nosotros esta sabiduría y nos va a hacer bien. Estar en una comunidad correcta trae el crecimiento correcto. Entonces, siéntete bienvenido. Como Ever lo mencionó, Ever ya tiene unos años con el estudio bíblico, leyendo, comprometiéndose. Aparte, está graduándose de psicología. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, también puede acercarse con Ever o puede contactar a los WhatsApp que están ahí de administradores y con todo gusto les vamos a responder. Voy a estar orando por ustedes, orando con ustedes y si necesitan consejo en cualquier situación, sepan que ahí estoy para servirles. Desde ya les digo que todas las personas que están en ese grupo de WhatsApp están condenados a ser plenos. Bueno, no se crean. Yo estoy orando por todas las personas que están ahí, entonces desde solo pertenecer ya estás en nuestras oraciones, donde estamos buscando que cada vez puedas ser más pleno, que cada vez crezcas en fe, en amor, en paz y en sabiduría. Ahora, dicho esto, vamos a orar. ¿Les parece si oramos? No, no tienes que a lo mejor saber qué decir, basta con que tú te concentres en lo que vamos a estar diciendo y que apoyes, no sé, diciendo amén o sí, Dios por dos, ¿no? Dios interpreta tu corazón, entonces vamos a orar. Dios, te doy gracias por las personas nuevas que están en este grupo. También te doy gracias por las personas que puedan ver al azar este video, este estudio en internet. Te doy gracias por los que ya llevan tiempo, los que se han unido a lo largo del camino. Te doy gracias por sobre todas las cosas por tu amor, porque creemos que tú eres bueno, creemos que tú quieres una relación con nosotros y que quieres enseñarnos. Ayúdanos a escucharte, ayúdanos a ser sensibles a tu voz y a que más allá de palabras podamos entender que es tu voz en nuestro corazón y que hay un cambio. Dios, que tu palabra, que al poder leer esto haya algo en nuestro corazón, que pueda recibirlo, que pueda poner por obra lo que quieres enseñarnos. Te pedimos que nos perdones porque sabemos que hay pecado en nuestra vida, hemos fallado consciente o inconscientemente, hemos hecho cosas que no están bien y queremos que nos perdones en el nombre de Jesús. Queremos que nos limpies de todo lo que nuestra mente nos impide avanzar con fe, nos impide vivir de la forma en la que sabemos que tenemos que vivir. Entonces, perdónanos, límpianos de todo pecado, de todo lo que no te agrada y que hoy podamos sentir que, como está escrito, somos nueva criatura en ti, Jesús. Así que habla en nuestro corazón y que cada una de las personas que está aquí pueda conocerte, revélate a sus vidas y que puedan crecer en fe, en amor y en sabiduría. Gracias por este espacio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Eh, y es importante que nosotros podamos, sí, tener como hoy un corazón dispuesto y disponible. Sean todos bienvenidos. Ojo con esto. Si hay algo en lo que tú dices, no, es que yo he estudiado en algún momento la Biblia y yo pienso diferente a lo que está diciendo David. Ok, quiero que tú tengas el corazón correcto para tomar lo que te sirve y desechar lo que no. Hay un principio que aquí compartimos en Piedra Angular que es la Biblia interpreta la Biblia. No David Calderón, no el rabino no sé qué, no el pastor no sé qué, no el padre no sé qué, no, la Biblia interpreta la Biblia.
Por ejemplo, dice, yo les digo que amen a sus enemigos. Luego Corintios nos dice que es el amor. El amor es paciente, el amor no busca lo suyo, el amor no es sentimientos. Pero si yo, David, interpreto que Dios me está pidiendo que tenga sentimientos bonitos por mis enemigos, voy a decir, pues no, esto nada que ver, porque es mi interpretación. Pero cuando entiendo que la Biblia se interpreta a ella misma, es mucho más fácil poder vivir y poder tener respuestas para todas nuestras preguntas. Ahora, el libro que vamos a leer fue escrito por un ex sicario. Su nombre era Saulo de Tarso, una persona comprometida con el judaísmo, un hebreo de hebreos que en cuanto a su doctrina o escuela de pensamiento era fariseo, es decir, una persona que estudiaba minuciosamente el Antiguo Testamento, que se sabía la Pentáutica, ¿no? Él tenía un estudio riguroso. Entonces, él empieza a perseguir a los seguidores de Jesús. Porque entendamos que Jesús viene y empieza a vivir de alguna manera el evangelio que está escrito en Mateo, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, o sea, todo lo que ahí viene, pero empieza a agregar y a hacer nuevas cosas. Entonces, Saulo de Tarso entendía que Jesús era un hereje, que era un falso maestro, un falso Dios, que él no era el Mesías, por unas interpretaciones no tan correctas del Antiguo Testamento. Pero pasa algo oportuno, algo muy curioso que se menciona en el libro de Hechos, y es que Saulo de Tarso, tiene un encuentro con este Jesús. Pero ya no es el Jesús muerto y crucificado, porque él empieza a perseguir, o se ve muy fuerte su presencia persiguiendo a los cristianos después de que Jesús había resucitado. Entonces, este ya no es el Jesús vivo caminando en la tierra que conoció Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago. Es un Jesús diferente, porque no es este Jesús ni en vida caminando, pero tampoco es el Jesús muerto. O sea, él no lo vio así de que ya murió Jesús, murió el falso cristiano, sino es el Jesús resucitado, ¿no? Entonces tiene un encuentro y Jesús le dice, hey, ¿por qué me estás persiguiendo? Y Saulo de Tarso dice, ay, ¿quién eres? ¿Cómo que te estoy persiguiendo? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Es como, oh, wow, o sea, las personas que he estado buscando para matarlos, porque yo creo que ese Jesús es un falso Mesías, el Jesús viene y me habla y tiene un encuentro con él. Entonces dice la Biblia que cayeron como unas escamas del ojo, que eso pasa, es un insight en el ámbito clínico psicológico. Nosotros llamamos insight para cuando el paciente le cae el 20, no como, wow, como no lo había visto así. Y desde la parte espiritual ocurre algo que es como que cayó una especie de filtro o una especie de lagañas que no le permitían ver correctamente la parte espiritual. Entonces, al tener un encuentro con este Jesús resucitado, va a uno de los cristianos que de aquel tiempo, seguidores de Jesús, porque de hecho, dicho sea de paso, referirnos a las personas cristianas, esto empezó como una burla, porque se supone que los cristianos deben de parecerse a Cristo. Se les decía, ay, mira los cristitos, ¿no? Ja, 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 como burla de que se parecen a Jesús, hablan como Jesús, piensan como Jesús, se desenvuelven como Jesús. Entonces, un cristiano es aquella persona que busca imitar a Cristo, imitar a Jesús. Entonces, él va con un cristiano llamado Ananías. Entonces Ananías empieza a enseñarle todo lo que es Jesús, el ministerio, las enseñanzas de Jesús, y él empieza a recibir esta instrucción por algún tiempo hasta que convive con los demás apóstoles, con Pedro, con Silas, con todos los demás, y entiende este llamado que Dios le hizo, entiende esta asignación de que Dios lo busca para que él siga compartiendo como antes lo hacía, pero ahora el Evangelio de Cristo. Es decir, este evangelio completo, el antiguo y lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, la carta de Corintios es una carta, no que necesariamente sea la primera carta, porque menciona Pablo en esta primera carta que en otra carta se la malentendieron, ¿no? Yo les puse en otra carta y me lo malentendieron. Entonces, lo que nos da a entender que hubo una carta antes que no se agregó al canon. ¿Qué es este canon? La composición de los 66 libros que está aquí, las 60. Ese me fue el nombre, no sé si. Bueno, los más de 60 libros que están aquí en la Biblia, ¿no? Ese es el canon, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, es importante entender que esta carta, aunque no es la primera literalmente, es la que se agrega. ¿Y qué está ocurriendo aquí? En Hechos 18 se nos plantea un poquito, por eso la Biblia interpreta la Biblia, que Pablo en sus viajes misioneros después de recibir esta asignación, porque Dios le cambia el nombre, ya no es Saulo de Tarso, ahora es llamado
Pablo. Este sicario que antes perseguía y mataba a cristianos se convierte en uno y ahora andan como divulgando este mensaje que antes perseguía. Entonces, este Pablo, en sus viajes misioneros, donde va a compartir a diferentes lugares, le toca ir a la ciudad de Corinto. Es importante que entendamos esto. A las personas de Corinto se les dice corintios. A las personas de México se les dice mexicanos. Y de hecho, uno de los municipios en los que actualmente me estoy moviendo es General Bravo. Y es a los bravos, a los de General Bravo se les dice bravenses, a las personas de Corinto se les dice corintios. Por eso el libro se llama Primera de Corintios, porque el libro, la carta que Pablo nos deja es enviada a los que viven en Corinto, a los corintios. Entonces, esto ocurre en Corinto, en Hechos 18, donde Pablo empieza a predicar, empieza a compartirles, empieza a hacer su asignación, y dentro de esto que él levanta una iglesia, un ministerio, un movimiento, una ONG, como quieras llamarle, ¿no? Pero levanta un grupo de personas que viven bajo esas convicciones de Cristo, bajo las enseñanzas de Jesús, obviamente respetando todo el Antiguo Testamento y siguiendo todos estos lineamientos, él les enseña. Pero resulta que se va Pablo de Corinto y se va a Éfeso. Es en Éfeso donde Pablo, que una siguiente ciudad donde él está haciendo su misma asignación apostólica, que es levantar una nueva cultura, por así decirlo, enseñar el mensaje de Cristo. Y es importante que nosotros entendamos que mientras que está en Éfeso es donde él envía la carta a Corintios. Ahora, ¿qué está ocurriendo en este sentido? ¿Cuándo se escribió? Se estima que la carta de Pablo se escribió entre el año 53 al 56, perdón, sí, la carta de Corintios se escribió entre el año 53 a 56 después de Cristo. Entonces, una vez que nosotros entendemos un poquito más del contexto, sabemos qué está pasando. Porque Saulo de Tarso, el sicario que ahora tú y yo llamamos Pablo, su ministerio, su área de servicio, su trabajo empieza después de Cristo. Ahora, algo que también es importante entender es que la fecha en la que se escribió fue del 53 al 55, al 56, perdón. Hay propuestas que pudo haber ocurrido entre el 54 y 56, pero ese es el margen de tiempo que tú entiendas que yo quiero que tú entiendas de cuándo pudo haberse escrito. Fue escrito por Pablo, aunque tiene un corremitente, es Pablo quien hace la mayor intervención, quien hace toda la intervención, porque al principio, ahorita vamos a leer, tranquilos, les estoy dando todo el contexto, el famosísimo contexto, para que podamos nosotros entender qué onda con este libro, ¿no? Y poderlo digerir mejor, poder que nos funcione, porque la idea no es que vengas aquí como un club de lectura. Y dicho sea de paso, yo tengo otros clubs de lectura donde participo presencial, híbridamente, en línea, pero esto no es un club de lectura, es un lugar donde tú vas a recibir herramientas para tu día a día. ¿Ok? Entonces me interesa muchísimo que en cada lunes tú tengas la expectación de que vas a aprender, de que vas a convivir, de que vas a crecer en fe, pero sobre todo de que te vas a llevar herramientas para transformar tu vida. Ahora, esto ocurre, el autor, perdón, es Pablo. Los temas centrales de esta carta, los problemas que está ocurriendo en la iglesia que él levantó en Corinto. Él levanta esta ONG, este ministerio, esta iglesia, y resulta que después le hacen saber que hay un caos. Es como si tú pones un negocio en tu ciudad y luego te vas a otra ciudad y luego te mandan los empleados de que, oiga, aquí hay un caos en el negocio que estableció. No se está siguiendo todos los puntos, no está funcionando bien. Esto es lo que busca abordar la carta de Corintios, ¿no? Ahora, ¿cuál es el trasfondo? Corinto era de las antiguas ciudades griegas, era una metrópoli de las más prominentes del momento. En este momento hermenéuticamente, en el momento en el que está ocurriendo, era una ciudad muy prominente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que era una ciudad codiciada. Era una ciudad donde había comercio, donde había desarrollo, donde había crecimiento. Y es importante que entender que en este tipo de ciudades viven muchas personas intelectuales,
Y estos intelectuales suelen ser arrogantes. Desde nuestro contexto actual, hay muchos empresarios, muchos estudiosos, muchas personas que han sido pioneros en diferentes nichos y campos, y esto de alguna manera les despierta la arrogancia, el creer que lo saben, el creer que su verdad es la verdad absoluta, y eso está ocurriendo en Corinto. Y es importante el por qué Dios le da una asignación a alguien tan estudiado. Dicho sea de paso, Pablo se presume, algunos teóricos ponen sobre la mesa que el tipo hablaba 60 lenguas, alrededor de 60 idiomas. Es algo, en mi opinión, muy ambicioso, ¿verdad? Pero lo leí recientemente que se afirmaba esta parte. Hablaba muchas lenguas. Lo que podemos ver ahí es que hablaba griego, hablaba hebreo, tenía conocimientos de arameo, y vemos que ahí utiliza diferentes lenguas, y es importante porque entonces Pablo también era un intelectual. De hecho, en algún momento dice, si algo tengo que gloriarme, yo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, crecí a los pies de Gamaliel. Es como tú y yo digamos ahorita, nos formó, claro que soy como que soy alguien prestigioso, mi apellido es Rockefeller, ¿no? Es como que, órale. Y yo, aparte de la sabiduría, se trajo al mismísimo Aristóteles y Platón para que me enseñaran, o sea, ¿sabes? Como que dices, órale, o sea, el tipo sabe, ¿no? Es alguien influyente, es alguien de conocimiento, no un devoto. ¿Cuál es la diferencia entre un devoto y una persona que tiene sustancia de lo que cree? Un devoto cree porque cree y se acabó. No creo que sea tan malo cuando lo que creemos es bueno, como que porque sí, porque creo, ¿no? Porque así y listo. Pero una persona que tiene un fundamento de su fe entiende por qué cree lo que cree. ¿De dónde vino lo que está creyendo? Entonces Pablo era uno de estos que fue enviado a esta ciudad. Ahora, esta ciudad es famosa por su sensualidad. Es una ciudad famosa por la libertad que tienen en el desarrollo o en las vivencias sexuales, donde se promueve y se aplaude el erotismo y la libertad sexual que cualquier persona pudiera ejercer. Más adelante vamos a ver algunas cosas que no es para que nos asusten, porque hoy en día vemos esto mismo. De hecho, las series televisivas tienen cada vez mucha más pronunciación de la sensualidad y de lo erótico dentro de su trama. Y es importante entender que tal vez nosotros hoy en día vivimos en un Corinto, ¿no? Ahora, ¿qué también ocurre aquí o qué también es importante entender? Así cuando Pablo se va es que surgen estos problemas, ¿no? Mientras que Pablo levantó personas encargadas de poder compartir con esto, él levantó con Priscila y Aquila esas iglesias, esas organizaciones y con otros de su equipo apostólico. Y el propósito principal es corregir todos los problemas que se plantean dentro de esta narrativa. Pero también su propósito principal es darnos consejos e instruirnos sobre cómo vivir en el día a día una fe hacia Jesús. Y esto es bien importante, es una de las cartas que tiene mayor consejo, es una de las cartas que tiene mayor dirección, mayor doctrina sobre cómo se ve en el día a día, cómo se ve en los hechos una fe hacia Jesús. Ahora, también habla en algún momento de las manifestaciones, de los roles de la iglesia, ¿no? El cómo se ve una vida en comunidad. Ahora, aquí hace un énfasis Pablo y dice que es importante, él no invalida la vida en comunidad. Si tú no has tenido la oportunidad de ir a una iglesia local o de ser parte de una comunidad de fe, te animo a que busques, a que ores y que le estés pidiendo a Dios de que te mande a un lugar o que te ponga a la vista a un lugar donde tú puedas pertenecer, donde tú puedas congregarte. Algo que proponemos en neurociencia, los eruditos, los expertos en desarrollo personal, es que puedas exponerte a un lugar que sea natural aquello que tú quieres ejercer o implementar en tu vida. Me explico. Si tú quieres ser un deportista, las propuestas de los eruditos es que tú te empieces a involucrar con personas deportistas, porque el medio afecta nuestra percepción y al afectar nuestra percepción, pues termina afectando nuestra conducta para bien. Por eso mismo les animo a que puedan tener una comunidad de fe, que puedan tener amigos, que puedan tener autoridades a quienes les estén rindiendo cuentas, quien les diga, oye, estoy batallando mucho con las mentiras, soy bien mentirosillo y ya no quiero mentir, o sea, no sé cómo hacerle, ayúdame a estar orando por mí, o qué te ha servido a ti, para que podamos nosotros en comunidad crecer. Y si son propuestas científicas, si son propuestas desde el desarrollo personal y como psicólogo que pongo sobre la mesa constantemente, y sumado a esto la Biblia lo dice, pues creo que hay que prestarle atención, ¿no? Dicho todo esto, si les surge alguna pregunta, la pueden escribir para al final desarrollarla. Las personas que van a ver esta grabación la pueden poner en los comentarios y vamos a estar respondiendo a todas las preguntas que se desarrollen o que les surjan a lo largo de este estudio. Ahora, vámonos a el libro.
Primera de Corintios, capítulo 1. Insisto, yo voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Mi sugerencia es que si vas en serio en tu fe, que si vas en serio en crecer, en conocer más de Dios, te compres tu propia Biblia en físico y a la par te descargues una Biblia. Yo les siempre recomiendo la opción de YouVersion. Voy a compartirles mi enlace para que puedan agregarme y que puedan estar viendo ahí a lo mejor algunos versículos que resaltamos, algunas cosas que se comparten y que ustedes puedan seguir también al día a día dando un alimento a su fe. YouVersion es esta aplicación que todos los días tiene como su versículo diario, una pepita, como dicen en mi iglesia, que es como un alimento que te va a estar nutriendo, ¿no? Entonces, lo puedes descargar y aparte tiene como racha, como Duolingo, y puedes ir siguiendo ahí cuántos días has escudriñado la Biblia, cuántos días te has metido, y puedes agregar a otras personas, inclusive puedes compartir planes bíblicos con ellos. Entonces, les voy a pasar eso al grupo de WhatsApp, pero les animo también a que ustedes puedan tener su Biblia en físico para que puedan seguirlo. Y esto para las personas que digan, yo sí voy bien en serio en mi fe, en mi crecimiento espiritual, en mi crecimiento personal. Ahora, dicho esto, vamos a darle. Primera de Corintios, capítulo 1. Dice, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Vamos a ver tú y yo qué estamos leyendo. Esto ya es la Biblia, ya estamos leyendo la Biblia, pero vamos a entender. Pablo nos dice, yo soy Pablo, es como los Bajorigans, ¿no? De que, Uniqua. Bueno, él se presenta, dice, yo soy Pablo, pero el por qué estoy escribiendo esta carta es porque fui llamado, dice, llamado por la voluntad de Dios. O sea, a mí no se me ocurrió, no es como que no tuviera nada que hacer, ay, qué aburrido, y si me hago apóstol. Dice, no, en primer lugar, Dios me llamó para ser apóstol de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Un apóstol de Cristo, esta palabra se toma prestada del ejército romano, y un apóstol era aquella persona que era enviado para establecer la cultura. Por ejemplo, en su momento Roma conquistaba naciones, pueblos, y los conquistaba, ponía su estandarte, Roma, ¿no? Salve a César, ponen ahí Roma, y luego se van a conquistar la ciudad que sigue o a hacer sus rollos, y luego les llegaba la noticia de que este pueblo conquistado ya como que no se sabían conquistados, ¿no? Como que ellos andaban en lo suyo, en sus rollos, no estaban dando el tributo que tenían que darle a César o a Roma. Entonces dice Roma, tenemos este problema, y empiezan a enviar apóstoles, ¿no? Empiezan a enviar a representantes de Roma que establecieran la cultura romana y las leyes romanas en estos lugares que habían conquistado. Entonces, bajo este entendimiento, cuando hablamos de un apóstol, es aquella persona que fue enviada por alguien para establecer una cultura. Recientemente he estado mentoreando a algunos empresarios y algunos trabajadores que ocupan puestos significativos, y una palabra que resalta constantemente es la palabra cultura. Es que en esta sede que me acaban de entregar no tienen la cultura de, ¿no? La cultura a lo mejor de trabajar por metas, de desarrollar competencias, de a lo mejor el compañerismo, y es importante, estas personas en su nicho están analizando la nueva cultura que quieren vivir. Entonces, cuando hablamos de algo apostólico o de los apóstoles, estamos hablando de las personas que fueron enviadas por Jesús para establecer la cultura de lo que en la jerga eclesiástica llamamos reino. ¿Qué es? Cuando nos referimos a reino, nos estamos refiriendo a los principios espirituales que rigen el reino de Dios, ¿no? Por eso Jesús, cuando viene, dice, mi reino no es de este mundo. Todo reino tiene lineamientos, tiene edictos, tiene su propia ley. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de personas que fueron a ejercer en diferentes lugares esta asignación de establecer los principios de Jesús en donde fueron enviados. Por eso dice, yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. O sea, no se me ocurrió a mí, Dios me envió.
O sea, yo soy apóstol, aquella persona que vino a Corinto a establecer el cómo funciona vivir una vida conforme a la voluntad de Jesús, cómo funciona vivir una vida de fe. Y eso es lo que quiero poner como sobre la mesa. Me encanta porque si lo entendemos bien, vamos fuertes. Es como que, no, nada más les voy a hacer una cartita nada más porque se me ocurre. No, hey, yo soy enviado, tengo una asignación y es la que vengo a compartirles en esta carta. Ahora, dicho esto, dice a la iglesia que está en Corinto, cosa que tú y yo ya vimos, pero después nos dice, no nada más esta carta es para Corinto. Y es por eso que nosotros podemos tomar hoy toda la verdad que va a desarrollar Corintios para nosotros. Porque dice en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, no nada más para ellos. Dice también, esta carta también es para los que han sido santificados en Cristo Jesús, para los que han sido llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Es decir, todo lo que va a haber en esta carta principalmente es para Corinto, porque me llegaron quejitas de que andamos mal, Corinto, o sea, andamos ahí como descifradillos, entonces, esto que les voy a decir, Dios me mandó que se los dijera, pero no nada más es para ellos, los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, los que oran en su nombre, porque Juan 1 dice que Juan nos enseña que para que tú y yo seamos hijos de Dios, no es que pertenezcamos a una secta, a una religión, a un lugar, a un movimiento, a una organización. Dice que para que tú y yo seamos hijos de Dios tenemos que aceptar a Jesús como Salvador. Entonces, al proclamar que Jesús es como que nos salvó de nosotros mismos, que ese es un tema también para después, nosotros ya lo estamos nombrando, ya estamos como haciendo referencia a Jesús. Entonces, esto también es para ti y para mí. Si tú crees que Jesús no nada más fue el líder más influyente del mundo, sino que fue el Hijo de Dios que vino a morir por ti y por mí, para darnos salvación de nuestra humanidad caída, malvada, pecaminosa, y darnos una vida aquí en esta tierra más plena, y obviamente después de nuestra muerte, esto es para nosotros. Si esa es nuestra fe, si esta es nuestra declaración, esto que vamos a ver en Corintios es para ti y para mí. Y no sé tú, pero cuando sale una nueva publicación en una revista científica que dice, los psicólogos han descubierto que, eso es para mí David Calderón porque soy psicólogo. No sé si me explico, es como automáticamente yo tengo que saber eso. Si hay nueva información para los psicólogos, eso es para mí. Entonces, si tú eres alguien que profesa a Jesús, esta carta es para ti. Dicho esto, continuamos en el versículo 3. Ever está poniendo los versículos en el chat. Si alguien no tiene Biblia, no tiene cómo acceder, para que puedan estar validando lo que estamos leyendo y sobre todo que entendamos que no es algo que se nos ocurre, que está aquí. Vamos a continuar. Versículo 3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Uy, a ver, hasta aquí ya tenemos mucha información que me gustaría que pudiéramos tú y yo digerir. Desde ya entendemos que Dios, a través de Jesús, nos ha dado de alguna forma plenitud. Pablo nos habla de toda riqueza en esto. Dice, a ver, todos los que Dios nos ama tanto que a través de Jesús tenemos que entender que para Dios, por lo menos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que abrió el mar cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, o sea, ese Dios, no sé, hay muchos otros dioses, claro, el Dios de la guerra, el Dios lo que quieras, ¿no? Hay dioses con minúscula, by the way, pero bueno, hay muchos otros dioses. El Dios de dioses, como menciona el salmista, este Dios ha puesto un canal para que tú y yo accedamos a Él y este canal es Jesús. Entonces, Él a través de Jesús nos ha dado una plenitud. Y eso es lo que Pablo les comunica a Corinto. Dice, unidos a Cristo, ustedes se han llenado, en el versículo 5, de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Y a través de llenarse de toda riqueza, de palabra, de conocimiento, una plenitud de verdad,
es como se vive lo que sigue en el versículo 6. Dice, así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. ¿Y cuál es el testimonio? Que no les falta ningún don espiritual. Dice, hay que entender esto. Pablo viene y dice, oigan, yo cuando fui a Corinto hace tiempo que les estaba compartiendo de que existe un Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, que nos vino a salvar, dice, yo les di un testimonio. Pero dice, ahora ustedes a través de Jesús son partícipes de ese testimonio. Es decir, que ustedes ya no nada más creen o viven por el testimonio que yo les di, sino que ustedes ya lo vivieron. Dice, a través de Jesús, ustedes ya son partícipes de esto que yo les testifiqué. Es como si yo en algún momento les digo, oh, no, hombre, la terapia te ayuda bastante, te confronta, hace que entiendas algunas cosas, y luego ustedes van a terapia y dicen, órale, sí me ha confrontado y me ha ayudado bastante. Entonces, confirmas lo que un testigo te dijo. Es lo que Pablo les está diciendo. Ahora ustedes que viven en Jesús, que a través de Jesús han recibido la gracia de Dios, pueden ser testigos de esta riqueza, de esta plenitud. Y luego nos dice más adelante, de modo en el 7, que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que entender algo que es acerca de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? A lo mejor me estoy metiendo en un tema como muy complejo. Dios es tres y a su vez uno. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos da algunas capacidades en Él para el beneficio de los que creen en Él. No sé si me explico. Después vamos a ver tú y yo los dones. Va a hablar acerca de unos dones espirituales, es decir, una capacidad que el Espíritu Santo te da con un fin exclusivo. Por ejemplo, yo algunas personas, cuando tengo grupos, yo algunos que he enseñado para que sepan orar, en su momento les digo, ¿sabes qué, Juanito? Ayúdale a Pancho a que ore. Ora por él, enséñale cómo se ora. En este ejemplo, yo soy el Espíritu Santo en este ejemplo, ¿no? Le estoy dando una capacidad, una competencia a alguien para que la use con otra persona. Y más adelante vamos a ver cuáles son estos dones que el Espíritu Santo da. Dice, esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí se está mencionando del día de nuestro Señor Jesucristo. Para los que creen en Jesús tienen que saber esto. Una, el Antiguo Testamento está lleno de leyes y de profecías junto con poesía, pero todas apuntan a una persona, al Hijo de Dios. El Hijo de Dios que vendría, moriría y resucitaría. Este Hijo de Dios es Jesús, que en el Antiguo Testamento, desde Isaías, se hablaba que Él vendría, que moriría y resucitaría. Pero luego se hablaba de que vendría por segunda vez, ¿no? Toda la Biblia está hablando de esto, de una profecía que dice, ¿sabes qué? La profecía completa es que va a venir un Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, va a morir aquí en este mundo como hombre, pero va a resucitar, va a estar luego a la diestra de Dios otra vez en la eternidad, pero va a volver. Hasta aquí tú y yo ya hemos visto que Él vino, murió y resucitó. Nos falta que vuelva. A eso se refiere. Entonces tú y yo no sabemos si va a venir en nuestra generación, en nuestros días, que lo vamos a ver venir, o si va a ser los hijos de nuestros hijos. Pero el tema es el mismo. Para la persona que está con vida, hay dos formas del día de Jesús. Cuando mueres, es decir, el cese de funciones de tu organismo. Cuando tú ya estás sin vida, ahí terminó y para ti vas a comparecer delante de Jesús. O dos, cuando vuelva, cuando la profecía se cumpla y que Él regrese. Dicho todo esto, es importante entender que nosotros descansamos en esta verdad, en que Jesús vino, murió y resucitó y que le estamos esperando que Él vuelva. Por ejemplo, el libro antes del Nuevo Testamento es Malaquías. De Malaquías a Mateo pasaron algunos 400 años sin que hubiera profetas, sin que hubiera poesía, sin que hubiera nada. Y en Mateo es donde se responde con Jesús, es donde empieza Jesús. Que él viene a caminar, se menciona la historia de cómo nació, del Espíritu Santo y todo esto. Dicho sea de paso, si tú quieres conocer un poquito más y que tú tienes algunas dudas en tu corazón, mi trabajo no es convencerte de nada, mi trabajo es hablarlo y el Espíritu Santo es quien va a poner en ti esta seguridad de que lo que estamos hablando es su palabra y es su verdad. Pero si tú quieres crecer y tener más evidencia, existe un libro que se llama El caso de Cristo. Este era un abogado que empezó a formular un caso porque su esposa se había hecho cristiana
Y de alguna manera él quería demostrar que Jesús estaba muerto, que era un mito, que era algo nada más, nada que ver. Y como era un buen abogado, se empezó a armar un caso y puso el caso de Cristo. Y con todo lo que se utiliza para evidenciar que una persona es inocente o culpable, él lo empezó a apuntar a Cristo. Y en este mismo camino de su investigación para el caso de Cristo, él se convierte y dice, no, no hay duda. No hay duda de que lo que estoy yo tratando, o lo que estoy tratando, sí, de demostrar que es falso, es verdadero. Entonces, su vida cambia a través de toda esta evidencia. Entonces, hasta aquí Jesús vino, murió y resucitó. Cuando Pablo dice que esperemos hasta su venida, se está refiriendo a esta segunda venida. Ahora, hay algo interesante aquí que dice, Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables. Imagínate que tú y yo seamos irreprochables. Eso solamente es posible a través de Jesús. Jesús es como, imagínate el Padre que nos ve, yo tengo astigmatismo y me pide que no te veo bien, pero imagínate, así es como el Padre nos ve. Entonces no nos ve irreprochable porque ve como distorsionado nuestro ser. Pero a través de Jesús, a través de Jesús, Él nos puede ver irreprochables. Entonces, para que tú y yo seamos irreprochables delante de Dios, tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón. ¿Y cómo se ve esto? Y no nada más para que no nada más se escuche romántico, porque puede escucharse romántico, que Jesús, te hace falta Jesús, no con la novela, pero romántico se escucha Jesús en el corazón, pero ¿cómo se ve esto? Es una persona que constantemente busca ser como Jesús, busca aprenderle, platica con él y dice, yo quiero ser como tú. Y con esta intención en el corazón es que Jesús está en nosotros. Y es que Jesús, Dios Padre, nos puede ver irreprochables a través de nuestra intención de ser como Jesús y de buscar a Jesús. Ahora, dicho esto, nos falta muchísimo y quiero como avanzar para no quitarles de su tiempo, pero hasta aquí cómo vamos. Pueden escribirme ahí en el chat cómo se sienten hasta ahorita. ¿Vamos bien? Y van anotando ahí las preguntas para poderlas aterrizar. Porque quiero continuar, este es el versículo 8. Y en el versículo 9 nos dice, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Podemos entender lo que les acabo de decir? Dios es tan bueno y tan fiel que te dice, ¿sabes qué? Para que no pase esto, para que no seas encontrado malvado delante de mí, para que no tenga que hacer un juicio en tu contra, ve con Jesús, búscalo. Es como en algún momento que yo he estado en seguridad, le digo, ¿sabe qué, señora? Aquí hay una situación con su hijo cuando estaba en seguridad pública y que había algún rasgo de violencia y es que usted lo deja solo. Pero ¿sabe qué? Para que cuando vengan a hacerle la visita, trabajo social y que le hagan la investigación, usted pueda conservar a su hijo, busque quien se lo cuide, así ya no se va a quedar solo. Dice, y yo mismo iba con la trabajadora social, ¿no? Y encontrábamos a una señora que era su tía y que le estaba pagando y que ahora el niño ya no estaba solo. Imagínate a Jesús en la cena así. Jesús diciéndote, uy, voy a tener que hacer un juicio en tu contra porque hay maldad y perversidad y en mi reino no entran personas así. Pero busca a Jesús. O sea, como si tú buscas a Jesús, mira, vas a poder entrar. No sé si me explico. Es un Dios tan bueno que nos da el problema y la solución. Nos hace un análisis y nos dice, este es el problema. Pero, hey, tranqui, esta es la solución. Y es un Dios tan bueno que nos busca, que extiende de alguna forma un camino iluminado, hasta, imagínatelo románticamente con pétalos y velas, ¿no? Hasta Él y decir, hey, aquí estoy yo, ¿no? Y ese acceso es Jesús. Entonces, continuamos en el versículo 10. Dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a David Calderón. Otros dicen, yo sigo a mi pastor o mi sacerdote de la iglesia. No, no. ¿Me explico? Pablo diciendo esto, dice, me he enterado que algunos de ustedes dicen, yo sigo a Pablo. Otros van y dicen, yo a Apolos. Otros, yo a Cefas. Y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno,
también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Se acuerdan que les dije que la carta de Corintio nace de la necesidad de poder resolver problemas que surgieron en Corinto, de cuando Pablo levantó esta ONG, este movimiento, esta iniciativa, aunque en el original o la verdad es esta iglesia? Levanta la iglesia y luego se va y empieza a pervertirse. Hay muchos cambios. Uno de estos es que muchos de ellos decían, ¿sabes qué? Yo le pertenezco a Pablo, que vino y nos predicó. Pero luego después de Pablo fue Apolos. Y otros dicen, no, 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 yo Apolos porque él vino y cuando él me enseñó algo, no, hombre, yo entendí bastante el Apocalipsis con Apolos. Y tú dices, no, yo por Cefas porque Cefas sí me manda mensaje. O sea, Cefas sí se preocupa por mí, yo y Cefas hasta el fin del mundo, ¿saben? Y Pablo está diciendo, ¿qué está pasando aquí? El corazón de Dios es que todos sean uno. De hecho, los que han tenido la oportunidad de ver un poquito de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, les dice, hey, yo he pedido al Padre porque yo quiero que sean uno, así como Dios, el Padre y yo somos uno. Ese es el corazón de Jesús, que tú y yo seamos uno. Y parece difícil, pero no nos está diciendo que pensemos del todo igual, que actuemos iguales, que tengamos las mismas costumbres, que tengamos los mismos hobbies. No, nos está diciendo que tengamos un mismo pensar. ¿Cuál debería ser este pensar? Agradar a Jesús, buscar a Jesús. Que tengamos un mismo propósito. ¿Cuál es este propósito? Estar listos para cuando Jesús regrese, que nos encuentre y digan, check, aprobado. Le está echando ganas, me está buscando, está peleando contra sí mismo. No significa que no caímos, ¿verdad? Es como, cae, pero se levanta y lo intenta y está ahí, siendo transformado. Esto es el propósito y ese es el pensamiento que debe estar en nosotros. Por ejemplo, hay personas que vienen a los clubes de lectura que he creado, aunque son diferentes personas, diferentes profesiones, diferentes formas, todos buscan lo mismo y es leer el libro y crecer de lo que el libro propone, aunque tienen diferentes formas. Entonces, cuando vienen bajo este entendido, el propósito y el pensamiento es el mismo. Y esta es la idea, que tú y yo, nuestro propósito y nuestro pensamiento sea el mismo, no que tú y yo seamos iguales. Y aquí a veces es donde viene esto, no, yo soy cristiano, no, yo soy católico y los católicos contra cristianos, pelea, ¿no? Perderá la cabeza. Y esa es una eterna pelea y está ocurriendo, por eso es nuestro Corinto. No, pues yo soy de la iglesia de Jesús, de los últimos, de los santos, de los últimos, no sé, a ver, hey, relájate un buen. No se trata de quién te enseñó, no se trata de con quién convives, no se trata de quién te está pastoreando o a quién le está rindiendo cuentas, se trata de Cristo. Y algo que dice bien importante Pablo en esto es como que dice, ¿cómo? Versículo 13, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso el nombre que quieras fue crucificado por ustedes? No, fue Cristo. Fue Cristo el que vino, el que murió y resucitó por ti y por mí, por cualquiera que quiera creer en su nombre. Y esto es lo que tenemos que entender. No se trata de religiones, no se trata de líderes, no se trata de logos, no se trata de movimientos, no se trata de ministerios, se trata de Cristo. Y Pablo lo entendió y dice, hey, algo anda mal. Y este consejo tenemos que guardarlo en nuestro corazón. A ver, ¿con quién me estoy dividiendo? Es que es católico, no le hablo bien. Es que es cristiano, no le voy a hablar. No, lo que pasa es que él es mormón, él es atalaya, contra él. ¿Saben? No se trata de esto. Se trata de Cristo. Ahora, algo importante es, Pablo dice, ¿saben qué? Porque ahora, yo no los bauticé, porque algunos dicen, el bautismo de Juan, los que leyeron los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, a Juan, el evangelio de que Juan, el bautismo de Juan, dice, yo no los bauticé, qué bueno, pero él no está invalidando el bautismo, no está diciendo como, el bautismo nada que ver, no se bauticen, amor y paz, no, está diciendo, yo no lo hice, a mí no me mandó Dios eso, o sea, esa no es mi asignación principal. Mi asignación principal es ir a predicar, levantar otras iglesias. Ahí, en esto que levantamos otra iglesia, te van a bautizar, ¿sabes? Pero yo no ando nada más como bautizando, como vemos, por ejemplo, a Felipe lo vemos como muy pronunciado en Hechos, que fue a bautizar, bautizó a un etíope en un charquito, ¿no? Como que lo bautiza y cosas así. Entonces, es lo que Pablo nos dice hasta aquí. Ahora, si les parece bien, vamos a dejar hasta aquí el capítulo 1. Hemos leído del capítulo 1, del versículo 1 hasta el 17. Hasta aquí lo que nos está diciendo Pablo es,
yo soy apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Y es eso, a mí Dios me puso, a mí Dios me habló. No lo estoy haciendo como que no tengo nada que hacer, por arrogancia, para que las personas me rindan cuentas. No, Él es el quien me puso como su apóstol. Dos, esta parte de Jesús donde nos dice, ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios por ustedes. Le doy gracias porque a través de Jesús ustedes pueden tener una relación con Dios. Le doy gracias a Dios porque Jesús Dios les ama tanto que les ha dado a Jesús para que ustedes puedan tener comunión, para que puedan ser plenos, para que puedan ser ricos en pensamiento, en sabiduría y obviamente en obras. Les doy gracias a Dios porque Dios es tan fiel que los está preparando para su segunda venida y que Él los va a mantener fiel. Que Él dice, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión. Dice, Dios es tan bueno que les dio a Jesús, les dio el problema y la solución. Tres, Él está hablando de divisiones. Cuando los ojos se forman, se centran en el cómo, en el quién, pierde la eficacia del por qué. ¿Por qué yo me digo cristiano? ¿Por qué yo me digo persona de fe? Porque quiero vivir una vida que le agrade a Dios y la vida que le agrada a Dios es una vida buena, agradable y perfecta. Entonces salgo ganando. Dentro de esto, Pablo nos anima a que no pongamos los ojos en religiones, en líderes, en pastores, en organizaciones, en ministerios, en logos, sino que pongamos los ojos en Cristo. Claro que nos está pidiendo que tengamos unidad, que tengamos un mismo sentir, un mismo pensamiento. Yo te decía que buscaras un lugar donde convivas con personas que tienen un mismo pensamiento, que es agradar a Jesús, agradar a Dios, tener relación con Dios a través de Jesús y tu vida va a ser plena. Dicho esto, nos vemos, sobre todo por la grabación, nos vemos el próximo lunes para continuar con el capítulo 1. Si alguien tiene alguna duda de lo que se ha visto hasta ahorita, puede escribirlo en los comentarios y les vamos a estar respondiendo con fundamento bíblico, no lo que creemos. Cuando esté mi opinión muy pronunciada, voy a decirles, yo opino, yo creo, pero la idea es que podamos entender lo que nos está diciendo la Biblia para llevarlo al día a día y practicarlo, que seamos practicantes de lo bueno. Nos vemos el próximo lunes.